esa referencia que ahí se refiere, hay una agrupación, ¿cierto?, de dermatólogos veterinarios que se dedican a la atopia y que hicieron una recomendación, ¿cierto?, de buenas prácticas de dermatitis atópica para el que le interese. Porque, bueno, ustedes deben saber, la dermatitis atópica es uno de los tremendos desafíos que existen. Todavía no hay un tratamiento curativo, definitivamente, y los tratamientos que tenemos a veces funcionan por un tiempo y después dejan de funcionar, entonces es un tremendo desafío. Y como dice ahí, afecta al 10% de la población canina. Entonces no es algo raro de ver, sino que es muy frecuente de ver y es muy difícil de tratar. Entonces de repente uno necesita estos apoyos para poder tener una idea más clara. Además, como ustedes saben, nosotros como el mercado chileno es tan pequeño, muchos de los medicamentos buenos que existen aquí no existen, porque no hay, digamos, al mercado, al laboratorio no les interesa. Bueno, la dermatitis atópica se caracteriza, ¿cierto?, porque es una dermatitis crónica que se produce por alergenos ambientales, no patógenos, y una de las características es que hay un factor genético involucrado, a diferencia de las dermatitis no atópicas, que son muy parecidas, pero no hay una predisposición genética. Entonces, esa es una de las diferencias, pero en la práctica estos dos también son muy parecidos. En este caso, se sabe que lo que existe es que el organismo produce anticuerpos del tipo IgE contra alergenos ambientales, y esta información, los IgE, es uno de los mecanismos que sirven para hacer el diagnóstico más claro, para poder saber si es atopia o es otro tipo de alergia. Entonces, los métodos nuevos de diagnóstico están precisamente encaminados a la detección de los IgE, que antiguamente existían solamente los test cutáneos, pero ahora ha ido avanzando un poquito en la parte diagnóstica. La verdad es que, como les digo, en la parte terapéutica no ha habido grandes avances. Como son alergenos ambientales, puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿cierto? Polen, ácaros, árboles, hierbas, ¿cierto? Y otro elemento que influye notablemente en que aparezca la atopia es que hay una deficiencia, una alteración en la barrera cutánea, la barrera epidérmica, que es la que evita que ingrese el alergeno y tome contacto con el organismo para que sea reconocido como alergeno. Entonces, están los dos factores. Por un lado, la producción de IgE excesiva, y por otro lado, la barrera epidérmica que está lesionada, entonces permite el ingreso de elementos que normalmente no tomarían contacto con el organismo en la parte más interna, consiguen ser reconocidos como antígenos y comienza la respuesta. Por otro lado, lo mismo, como la barrera epidérmica está alterada, también permite que ingresen bacterias, hongos, virus, todos estos contaminantes secundarios, y como al animal le pica, el hecho que ingresen estos agentes significa que se instaura una contaminación secundaria que hace aún más difícil el diagnóstico. Entonces, por eso que en este minuto el avance mayor es a nivel diagnóstico. Razas con mayor predisposición, los terrier todos, pastor alemán, labrador y gran danés. Hay una hipersensibilidad de tipo 1, o sea, inmediata, ¿cierto? Y se caracteriza porque hay una gran desgranulación de los mastocitos, y por consiguiente el principal signo es el prurito. Eso es lo más característico. Además de la respuesta del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, en este animal, con mucha frecuencia está además con otitis, que considera no solamente la parte del oído hacia adentro del conducto, sino que el pabellón auricular la gran mayoría de las veces, y pueden haber, como les decía, pioderma y también seborrea. Entonces, en este minuto hemos mejorado los métodos de diagnóstico, así que en este minuto es más fácil decir que una alergia es atópica o no, pero en la parte terapéutica la idea es corregir la patogénesis, pero eso todavía estamos medio al debe. Entonces hay muchas veces en que, y lo vamos a ver, no conseguimos hacer un diagnóstico exacto. Lo que tratamos de hacer es evitar el prurito. ¿Ya? No sabemos si es atópica o no atópica o de qué estamos hablando, pero sabemos que al animal le pica
y eso genera tremendas infecciones secundarias. Entonces hay veces en que a pesar de no tener muy claro cuál es el problema, tratamos de controlar el prurito. ¿Ya? ¿Qué hacemos frente a un caso agudo de atopia? En los cuadros agudos, como son tremendamente pruriginosos, el animal se hace heridas severas. Por consiguiente, me interesa resolverlo rápido. Y por eso que lo que se usa son glucocorticoides. Muchas veces sin haber hecho el diagnóstico, sin tener idea si es atopia, como les digo, o es otro tipo de alergia. Dentro de los glucocorticoides, los que funcionan son los sistémicos. Los aplicados tópicamente en la piel no han demostrado ser eficientes frente a una crisis aguda. Entonces, lo que hablábamos en la primera clase, ¿cierto?, de los que tenían hidrocortisona en champú, por ejemplo, que lo que hacen es disminuir el prurito, sirven para disminuir el prurito, pero no son eficientes cuando estoy en la fase aguda. En la fase aguda tengo que pensar en sistémico. Dentro de los sistémicos, lo que se prefiere es la administración oral todos los días, y no como hacíamos antiguamente, en que poníamos la famosa triamcinolona acetonido, ¿cierto?, que dura un mes. ¿Por qué? Porque la idea es tener los corticoides el mínimo posible de tiempo en el organismo. Entonces, si yo resuelvo el problema en una semana, ¿para qué voy a estar dando corticoides en un mes? Por la cantidad de RAM que tienen. Entonces, por eso que se han dejado, no es que no existan, uno todavía compra, ¿cierto?, la triamcinolona, que todas las triamcinolonas que tenemos, si se acuerdan de las clases de farmacología, la triamcinolona es de duración intermedia, pero como le ponen el acetato, el acetonido, hacen que dure un mes, entre 1 y 3 meses, de hecho, ¿ya? Entonces pasa de un corticoide de duración intermedia, que debería durar alrededor de 5 días, pero como le ponen el acetonido, hace que dure más, ¿ya? Pero son todos los triamcinolonas que nosotros tenemos aquí en Chile, son con acetonido. Así que todas son de efecto prolongado, de depósito, que se llama. Y como les digo, no, la idea es ojalá no usarlos, sino que usar los orales todos los días, aunque signifique más trabajo para el dueño del animal. Dentro de los orales, la primera elección son la prednisona y la prednisolona. El efecto terapéutico es prácticamente el mismo, son corticoides de corta duración, duran alrededor de un día su efecto, y la gran diferencia entre la prednisona y la prednisolona es la capacidad de producir sed. Acuérdense que todos los corticoides producen polifagia, polidipsia, poliuria. En el caso de la prednisona, produce una tremenda sed. El animal toma cantidades de agua enormes, mucho más allá de lo normal. En cambio, con la prednisolona, la cantidad que toman es menor. Igual toman más que lo normal, pero es menor. Entonces, si un animal va a estar solo todo el día y no hay quien le reponga el agua si se acaba, prednisolona. Si en la casa hay alguien que le pueda reponer el agua, yo me puedo dar el lujo de usar prednisona, que sale un poco más barata. La verdad es que ninguna de las dos es muy cara, ¿ya? Pero básicamente la diferencia es esa, la capacidad de tener disponibilidad de tomar agua tranquilamente. Entonces, cualquiera de las dos son la primera elección. Las dosis son las mismas para los dos casos, ¿cierto? Yo parto con 0,5 miligramos por kilo una vez al día. Con esa dosis yo debiera controlar, ¿cierto?, el prurito en un periodo corto, entre 3 a 10 días. Lo normal es que sea alrededor de 3 a 5 días. Yo controlo el prurito con esa dosis y ya empiezo a disminuir la dosis, y la idea es llegar a días alternados. Una vez que yo empiezo con días alternados, veo otros tratamientos que me colaboren, cosa de llegar idealmente a descontinuar este tratamiento. Bueno, tenemos muchas presentaciones, tanto de prednisona como de prednisolona, hay en jarabes, hay en comprimidos, hay de uso veterinario, de uso humano, así que hay muchas alternativas para poder usarlos y dosificar animales de diferentes tamaños. Otra opción es usar también el corticoide, estamos en tratamiento agudo, ¿cierto? El tratamiento agudo con el corticoide, pero darle junto con el corticoide un antihistamínico. La ventaja de hacer esta asociación es que el antihistamínico mejora, ¿cierto?, en un 20% el efecto del glucocorticoide. Por lo tanto, al ir disminuyendo la dosis, yo la puedo disminuir más rápidamente y por lo tanto tener menos efectos colaterales. Pero el antihistamínico no es una buena opción terapéutica en cuadros agudos. No es que yo puedo elegir el antihistamínico y no el corticoide, tienen que ser los dos. Después empiezo a disminuir el corticoide,
ahí empieza recién, digamos, a tener un efecto mayor el antihistamínico. Por eso dice cuando se controla la crisis. O sea, yo no pretendo que el antihistamínico resuelva nada. La verdad es que los antihistamínicos en casos de atopia y en casos de alergias cutáneas en general en los perros son muy malos. La respuesta es muy negativa, muy poco eficiente. Profe, ¿qué antihistamínico se podría usar? Lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, la ventaja de usar los dos es que yo puedo, al ir a la crisis, la resuelve el corticoide. Pero cuando yo resuelvo el problema, puedo ir disminuyendo las dosis lo más rápido posible si lo asocio con un antihistamínico. En todo caso, lo que funciona son los antihistamínicos de primera generación. ¿Ya? H1 de primera generación. Pero lo vamos a ver enseguida. Segunda lección, metilprednisolona. Ahí está la dosis y es lo mismo. Parto con una dosis alta, ¿cierto? Es esta, una vez al día. Una vez que controlo el prurito severo, ya empiezo a disminuir la dosis, días alternados, hasta llegar a descontinuar. ¿Qué hago cuando el cuadro es crónico? Porque la idea es que tengamos las mínimas fases agudas, ¿cierto? Ojalá no tengamos ni una fase aguda para no tener que usar nunca corticoides. O si las tenemos, por lo menos lo más distanciadas posible. Entonces, estos son los tratamientos que uno debiera dejar en la medida de lo posible para siempre, o por lo menos en forma prolongada. Y para eso, lo que se recomienda es mejorar la barrera epidérmica, lo que hablábamos en la clase anterior, ¿ya? La barrera epidérmica es un elemento súper importante y por eso la gran mayoría de los tratamientos crónicos considera tratamiento tópico, a diferencia de la crisis aguda que tiene que ser sistémico. Entonces, para mejorar la barrera cutánea, el tratamiento es tópico y puede ser baño, spray, lociones, lo que sea más conveniente para el dueño del animal. Estos tratamientos en general se considera que para que uno tenga una idea de si están funcionando o no, hay que administrarlos por lo menos 2 meses. Y la gran mayoría de ellos, o por decir todos en realidad, no funcionan solos. Solos no sirven. Tiene que ser como un complemento con otro elemento y hay que ir probando. Y a veces más de uno, ¿cierto? Más de 2, más de 3. Pero la idea es esa. Los corticoides, usarlos lo menos posible. Solamente en las crisis. Entonces, para hacer la mejora, ¿cierto?, en la barrera epidérmica, tenemos humectantes oclusivos, que lo que hacen es evitar oclusivos porque evitan que ingresen estos alergenos, ¿cierto?, a través de la barrera cutánea. Aquí hay lanolina fraccionada, petrolato, parafina, entonces yo busco, ¿cierto?, algún elemento de esto para que evite que el alergeno ingrese y tome contacto, ¿cierto?, con las zonas internas donde están los anticuerpos y empiece la respuesta a la cadena, la cascada de la inflamación. ¿Cómo lo hacen? Porque forman una capa hidrofóbica, ¿cierto?, en la barrera donde yo lo aplico, que es en la piel, directamente en la piel. Al tener este efecto hidrofóbico, evita que se pierda agua hacia el exterior y de esta forma mejora la humectación de la piel y mejora la función de esta barrera epidérmica. Otros son humectantes higroscópicos. O sea, en el fondo, si se fijan, todos son humectantes a la larga. Todos humectantes. Yo mejorando la humectación de la piel, mejoro el ingreso, ¿cierto?, el que tome contacto el antígeno con el anticuerpo. ¿Por qué hidro? Higroscópico. Higroscópico, el agua, ¿cierto?, la agarra y la deja ahí. ¿Ya? Los primeros lo que hacen es evitar que se pierda agua al exterior, el agua interna, que la pierdas. Estos no, agarran el agua de afuera y la mantienen. Si lo importante es mantener la humectación, ¿ya? Y la gran mayoría de las veces, lo que decíamos en la clase anterior, es usar emolientes no lipídicos, para que el animal no quede grasoso, porque al estar grasoso se le van a adherir contaminantes externos, lo que sea, tierra, polvo, pelo, lo que sea, ¿ya? Entonces, por eso que la idea es, en la medida de lo posible, no usar elementos que sean grasosos. Bueno, aquí tenemos glicerol, ¿cierto?, el ácido glicólico, propilenglicol. Todos esos toman agua del ambiente, ¿cierto?, y la van dejando abajito, para mantener humectada lo más posible la piel, y tienen algo de efecto queratolítico, que lo que decíamos, el queratolítico hace que esta como capa gruesa, como costra que se forma en la piel alterada, se salga de tal forma que la piel, cuando se regenere, salga menos engrosada, más normal. Emolientes idealmente no lipídicos. La lanolina, sin embargo, ahí hay aceite mineral y petrolato, que también es lipídico,
que lo que hacen es rellenar los espacios entre los corneocitos para que no ingresen, lo que decíamos, ¿cierto? Para que no ingresen estos alergenos. Estos emolientes forman una cubierta, ¿cierto?, que es suave, que es mucho más agradable, ¿cierto? La textura, lo que yo les decía, en todo lo que tiene que ver con dermatología influye mucho. Lo que la gente ve y percibe del animal. Si ellos lo ven asqueroso, hediondo, lo van a andar echando, ¿cierto? Lo van a tratar mal. Entonces estas cosas de repente también ayudan. Otros reparadores de la barrera, ¿ya? La idea es que la barrera esté lo más saludable posible, pero también cuando se reseca demasiado, se rompe, se daña y podemos llegar a tener lesiones importantes. Entonces ahí podemos usar humectantes que tengan ceramidas, que van a ayudar a cicatrizar en el fondo esta barrera en las zonas que se alteraron, como la fitosfingosina salicilol, que son proceramidas, ayudan a que se formen ceramidas y de esta forma, ¿cierto?, ayudan a que lo mismo, humectar, lo mismo, que la barrera epidérmica, el estrato córneo, sea mucho más suave, más bonito y permita un mejor efecto. La fitosfingosina tiene también efecto antimicrobiano y antiinflamatorio. Pero básicamente, todo eso lo que hacen es humectar. ¿Qué medicamentos tenemos aquí en Chile, ¿cierto?, de este tipo, para mejorar la humectación y mejorar la barrera epidérmica? Casi todos son del laboratorio Pigvac y no son baratos, ¿ya? O sea, cualquiera de estos, ustedes alíbrense para 20.000 pesos para arriba y no sirve uno nomás. Tenemos que usar esto y otro, ¿ya? Más de uno. Así como para que vayan viendo el problema que significa para un dueño de un animal hacer tratamiento de atopia. Hay animales que tienen atopia todo el año y salen ultra caros, ¿ya? La gente se queja porque el animal no se mejora nunca. No se mejora nunca. Esta no es una enfermedad que se mejore. Uno tiene que acostumbrarse a vivir con ella lo mejor posible. Es una enfermedad crónica. Bueno, uno de ellos es el alermil, que ácido linoleico con L-rhamnosa, Alerderm, ¿cierto? Spot on. Ah, sí, ahí hay Alerderm. Que se pone una especie de pipeta que se pone en el cuerpo. Todos estos son tópicos. Que tiene ceramida, ácidos grasos y colesterol. El Sebocal, que es este, ¿cierto?, que tiene urea, glicerina y tiene estos elementos que se llaman esferulites, que lo que hacen es hacer, ¿cierto?, disminuir la metabolización de los otros elementos y por lo tanto permite un efecto más prolongado en el tiempo. Viene de esta forma como un champú. Y la gracia es esa, pero ¿con qué distancia? Por lo menos una vez a la semana, ¿ya? O sea, uno dice efecto más prolongado, pero no es tanto más prolongado. Lo que pasa es que un animal que tiene estos problemas, lo normal es que se bañe día por medio. Entonces, una vez a la semana es harto menos pega para el dueño de ese paciente. Bueno, y la vitamina E, ¿ya? La vitamina E hasta ahora no se tiene muy claro si realmente ayuda o no. Sabemos, porque lo sabemos de siempre, que la vitamina E tiene efecto antioxidante, ¿no es cierto? Ese es el gran efecto conocido. Y se sabe que buena parte del daño en la piel y del hecho que ingresen estos alergenos tiene que ver con las reacciones de oxidación. Por lo tanto, podría ser, pero no se sabe realmente si la vitamina E, realmente el efecto que tiene a nivel de piel es como antioxidante. Otro problema que tenemos, la mayoría de las vitaminas E que tenemos, o sea, las que vienen solo con vitamina E son de humanos. Las otras que tenemos son los mentolatos, que yo le digo, que traen de todo. Entonces se complica un poquito. Y el problema es que la vitamina E sola viene solamente de 400 unidades internacionales. No hay otra presentación. Y la dosis no es por kilo de peso, pero más o menos, piensen en un chiquitito 100 y en un grande 500. Entonces, en un grande no tengo mayor problema, le doy 400 unidades, ¿ya? Pero en un chico no le puedo dar. Acuérdense que la vitamina E es liposoluble, se acumula, lo puedo intoxicar. Entonces, tengo que ver cómo me las ingenio. Una día por medio, cada 3 días, y ya ahí la gente se le empieza a complicar, se lo di, no se lo di, se hace complicado. Pero se sabe que la vitamina E de alguna forma ayuda. ¿Cómo? No se sabe. Se piensa que es por el efecto antioxidante, pero no se sabe. Pero que ayuda, ¿ya? Uno lo prueba por 20-30 días. Si funciona, con ese periodo de tiempo uno debiera ver una respuesta positiva. Pero no se puede usar más allá de 2 meses, porque también se acumula,
¿ya? Entonces después de los 2 meses, aunque esté funcionando fantástico, tengo que hacer un descanso de por lo menos 15 días y después volver a dar, ¿ya? Por eso que son tan complicados los tratamientos de este tipo de problemas. Los antihistamínicos que habían. Profe, ya que estaba el omega 3 y el omega 6. Sí, puse la foto, lo voy a mostrar después también, ya. está ahí. ¿Qué pasa con los antihistamínicos? ¿Cuándo me interesa, cuándo me conviene usar antihistamínicos? En esos animales que tienen atopia todo el año, como un apoyo. Los antihistamínicos disminuyen el prurito, aunque sabemos que el principal causante del prurito en el perro no es la histamina. Por eso que no funciona como el caso del humano. Porque en nosotros la histamina es súper importante, en cambio en los perros no. ¿Ya? Entonces por eso que son un apoyo, yo pienso que me podrían ayudar cuando tengo animales que tienen atopia todo el año, pero no me sirven para el cuadro agudo. Ahí tengo que usar corticoides, no hay ninguna otra opción. Solo un 10% de los pacientes en que yo uso antihistamínicos responden a la monoterapia. O sea, nada. ¿Ya? Por eso que no es una buena opción si el animal está con la crisis aguda, porque la mayoría no les pasa nada. ¿Ya? No sirve en episodios agudos, ¿cierto? Pero ya sabemos que mejora el efecto de los glucocorticoides, por lo tanto me permite usar dosis menores de glucocorticoides. ¿Para cuánto tiempo lo uso? Alrededor de 3 semanas para saber si funcionó o no. Por menos de 3 semanas tampoco tengo claro si realmente está sirviendo o no me está sirviendo. Y estos son los que más se usan. Ahí están las dosis, esta es la administración. Y son todos de humanos, no tenemos de uso veterinario. Y de los que más se usan, obviamente, son los más conocidos por la gente, la clorfenamina o clorfeniramina, que es lo mismo, y la difenidramina. ¿Ya? Son los que más se usan. ¿Qué pasa con los de segunda generación, los que no dan sueño, ¿cierto? Porque les cuesta atravesar la barrera hematoencefálica, no sirven, ¿ya? Loratadina, telmisol, terfenadina, hasta ahora no han demostrado ser eficaces. ¿Por qué? Si básicamente la gran diferencia es que son menos liposolubles, por eso les cuesta atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, no hay una razón lógica. ¿Ya? Pero la cosa es que los que mejor funcionan son los que dan sueño, los de primera generación. Los más viejos y, por suerte, los más baratos también. Por eso Se quedan dormidos y no les pica. Cuando les pica, uno se rasca aunque esté dormido. Se rasca igual. Otra característica de los corticoides cuando tenemos problemas de prurito, ¿ya? No solamente de atopia, sino que de prurito por cualquier razón, se ha visto que si yo asocio alguno de estos antihistamínicos con antidepresivos tricíclicos, el que más he estudiado es la amitriptilina, mejoran el efecto en la gran mayoría de los pacientes. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué la amitriptilina disminuye? ¿Por qué los antidepresivos disminuyen el prurito? No se sabe exactamente. Pero se sabe, por ejemplo, que los animales nerviosos tienen mayores cantidades de episodios de prurito. De origen de atopia, digamos, genético o no genético. Entonces podría ser que por ahí vaya la cosa. Entonces, si ustedes quieren probar, aquí es complicado porque uno puede querer probar muchas cosas, pero el que tiene que probar en el fondo es el dueño, ¿cierto? Porque los tratamientos son largos, yo no lo puedo estar... Que venga todos los días a tomarse una pastillita. Eso lo hace la gente en la casa. Por otro lado, la amitriptilina da mucho sueño, mucho más que esto. Entonces también hay gente que no le gusta, porque el animal va a andar los primeros días por lo menos a andar. Claro. Entonces, no es tan fácil, pero se ha visto que la gran mayoría de las veces en la asociación, ¿cierto?, de alguno de estos con amitriptilina funciona por alguna razón. Se usa con la dosis normal como antidepresivo. No tenemos tampoco de uso veterinario. Así que cuesta dosificar porque la dosis del animal es mucho más baja que la del humano. Así que hay que partir la pastillita como en 30 partes. Otras opciones que tenemos para mejorar la barrera epidérmica, tenemos el tacrolimus, que es esta cremita. Existe también para administración oral, también es de humano, ¿cierto? Pero la oral en el perro se ha demostrado que es muy tóxica. Entonces, en el perro solamente se usa la crema. ¿Ya? Viene al ser 1%, ¿cierto? Un ungüento, y uno lo pone en la zona, la lata que viene así, es un tubito de este porte. Entonces, si mi animal tengo un labrador, y es caro. También es caro. Si todas estas cosas son caras, no hay nada que hacer.
Entonces, le pongo, ¿cierto?, en las zonas donde al animal le pica más o donde tiene las zonas alopésicas o alguna respuesta que ustedes ven que ahí está la lesión, ahí le recomiendan al dueño del paciente que se lo ponga y hay que usarla por 4 semanas y ahí yo digo si funcionó o en realidad no sirve para nada, porque tampoco funciona en el 100% de los pacientes. Entonces hay que probar y ver. ¿Qué es lo que hace o por qué debiera funcionar el tacrolimus? Debiera funcionar porque inhibe, ¿cierto?, los linfocitos T, la producción de linfocitos T. También inhibe la liberación de histamina por los mastocitos, por parte de los mastocitos, por lo tanto disminuye en buena medida, ¿cierto?, la respuesta inflamatoria y el prurito. Y esto porque regula el número de receptores de la interleuquina 8, que es una de las que influye, vamos a ir viendo que en el fondo todas las interleuquinas influyen en el prurito, ¿ya? Una de las más importantes es la 31, que la vamos a ver también, pero hay muchas que están involucradas. Entonces, por eso que tampoco, si se fijan, tampoco es que inhiba todo. Por eso que tampoco funciona en todos los pacientes, sino que en los pacientes que por alguna razón es esa la zona que está siendo afectada. Bueno, disminuye, ¿cierto?, el reconocimiento de los antígenos por parte del organismo, regula la cascada de la inflamación para que no se inicie y de esta forma mejora. Decíamos que el sistémico no lo usamos nosotros en perros porque es muy tóxico. Hasta ahora, ¿cierto?, la aplicación tópica, aunque sea en zonas extensas del cuerpo, no ha llegado a tener efectos tóxicos y tampoco si el animal se lava, porque se lo va a lavar con una crema. Hay que enseñarle lo mismo que le decía en todo caso, que hay que masajear bien y no dejar una pelota de crema. Bueno, los ácidos grasos esenciales, los omega 6,3, ¿sirven o no sirven? También sirven en algunos pacientes, en otros no. ¿Por qué sirven? Tampoco se tiene muy claro por qué sirven. Pero aquí lo más complicado es el cuándo lo uso. ¿Lo uso siempre? ¿Lo uso solamente cuando empieza el animal a rascarse? ¿En qué condiciones me sirve? Y tampoco hay una respuesta para eso. ¿Ya? Entonces también hay que probarlo, ver si el animal responde, y si el animal responde, seguimos ocupándolo. En general, los ácidos grasos esenciales, la característica es que yo le tengo que dar dosis más altas que las que vienen en el alimento. Por eso yo no puedo pensar que como no es que vienen algunos alimentos que le ponen omega 6,3, yo para que funcione, para controlar el prurito, tiene que ser dosis más altas que las normales. Entonces, no me sirve con que venga el alimento enriquecido, ¿cierto?, con omega 6,3. Tengo que darle igual por fuera. Bueno, aparentemente, ¿cierto?, en este caso, sobre todo el omega 6 es el que tendría mejor efecto en el caso de la piel. Acuérdense que el omega 3 tiene efecto fundamentalmente en el sistema nervioso central, también, digamos, a nivel de las grasitas, pero el que tiene mayor efecto en piel es el 6. Pero no, que yo sepa, no existe el omega 6 solo para ver, ¿ya? Vienen siempre los dos juntos. Por otro lado, a propósito de que el omega 3 sirve para problemas viejitos, ¿cierto?, deficiencia senil, hay que tener la precaución, si le dan a un viejito perro, tiene que ser el de pescado, porque el que venden para humanos la mayoría es de soya, que también la soya tiene omega 3, pero el perro no la aprovecha, no es capaz de absorberla, así que es lo mismo que no darle nada. Entonces, si le dan omega 3 a un viejito porque tiene problemas seniles, que sea de pescado, proveniente de pescado, ¿ya? Que pescado es agua fría. ¿Hay alguna marca especial? No, que sea pescado, cualquiera, pero que sea de pescado. Porque todos, por ejemplo, los típicos que la gente compra, que son de la ahumada, ¿cierto? No acuerdo cómo se llama, pero de las ahumadas, estos laboratorios de productos naturales tienen de los dos. Y resulta que el de soya es más barato. Entonces, si uno no le dice a la gente compra el más barato y no sirve. ¿Ya? Entonces hay que decirle que se fije, que lea y que sea de aceite de pescado y no sea solo omega 3. Pregunta. No sé. Yo no me voy a meter con los viejitos aquí. Bueno, la omega 6 tiene efecto inmunomodulador, o sea, disminuiría, ¿cierto?, la respuesta inmune, la unión de antígeno-anticuerpo, por eso podría funcionar. Disminuye la síntesis de citoquinas proinflamatorias, un montón, ¿cierto? Factor de necrosis tumoral, qué sé yo. Así que, en teoría, debería servir para una mayor diversidad de pacientes, pero de nuevo, no sirven todos. Hay que probar. ¿Ya? ¿Cómo usarla? Hay que usarla mínimo 8 a 12 semanas para ver si funcionó o no.
Y cuando las cosas no funcionan los primeros días, también la gente muchas veces se aburre y no lo usa. ¿Ya? Así que necesitamos también, o sea, ya hacer estos tratamientos son caros, más encima necesitamos un paciente súper comprometido, un dueño de paciente muy comprometido. La inmunoterapia, las vacunas que se llaman, ¿cierto?, para las alergias, es el método que mejor funciona, pero tampoco funciona todo, 60-70%, es lo que más éxito tiene. ¿Cuál es el problema? Demora 3 a 8 meses y en algunos animales más de un año. Y mientras tanto, si tengo crisis aguda, las tengo que tratar con corticoides. Entonces, no es fácil que la gente también acepte esperar, ¿cierto?, hasta un año o más para saber si funcionó o no. Complicado, ¿ya? Pero esto es lo que mejor funciona, incluso se considera, entre comillas, tratamiento real. Disminuye notablemente los efectos de la dermatitis atópica. Hay pacientes que solamente con esto no necesitan otros tratamientos, pero son algunos. Otros tienen igual crisis, pero con menor frecuencia, y las crisis hay que tratarlas con otras cosas, digamos, más eficientes. Lo que se hace con la inmunoterapia es hiposensibilizar, o sea, hacer que el animal se acostumbre al alergeno, a los alergenos. Y para eso, hasta hace pocos años atrás, teníamos solamente los test cutáneos. Ahora, como les digo, se empiezan a detectar las IgE, pero ninguno de los dos métodos diagnósticos también es al 100%. Problemas en Chile con los famosos test cutáneos. Nosotros tenemos como 3 alergenos. Nosotros tenemos muy pocos alergenos. Y muchos de esos alergenos no existen en Chile. Son alergenos del, no sé, pues, del arce de no sé dónde, del árbol de no sé dónde, que aquí no existen. Entonces, ¿para qué le voy a pinchar al pobre perro con alergenos que aquí no existen? ¿Ya? O sea, cuando uno elige los alergenos, además tiene que elegir los que uno sospecha, dependiendo del lugar donde vive el animal, a qué alergenos puede tener contacto. No se trata de que vamos poniendo alergenos como locos. Entonces, nosotros también tenemos ese gran problema, ¿ya? Que muchas veces los alergenos que tenemos puede que salga negativo a todo. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo no soy alérgico a nada. ¿Y por qué tiene atopia si no es alérgico a nada? Porque los alergenos que tenemos disponibles no sirven, ¿ya? Por eso que los test cutáneos no tienen el nivel de éxito que tienen aparentemente en humanos. O sea, no es que los animales la piel sea diferente o responda de manera diferente. El problema es que no tenemos los alergenos adecuados para nuestros pacientes. Entonces, por eso que el porcentaje de efectividad aquí es menor que en otros países incluso, porque nosotros tenemos alergenos, se compran los alergenos. Entonces, los hace el que los hace. Así que hay que hacer la prueba. La gran mayoría de las veces son personas, digamos, dueños de animales, que el animal pasa prácticamente todo el año con crisis atópica, se aburrieron de usar corticoides porque ven que le dura lo que dura mientras ellos están dando la pastillita, funciona regio, se la suspendieron y como a los 3 días empieza el resquete. Eso es lo que la gente cuenta. Como a los 3 días que yo dejé de darle la pastilla, porque acuérdense que controla la crisis, disminuye días alternados, se suspende. Ellos siempre dicen, antes de una semana que yo dejé de dar la pastilla, el animal se empieza a rascar de nuevo. Entonces, ese tipo de personas son las que aceptan, digamos, arriesgarse a hacer este tipo de tratamiento. Normalmente la gente no pide este tipo de tratamiento de buenas a primeras, sino que es algo que la gente acepta cuando ya está aburrida de hacer cosas y nada funciona. Cuando se hace la detección, ¿cierto?, para ver qué alergenos son los que están funcionando, obviamente tengo que suspender la medicación, porque si no, no me va a salir nada, ¿ya? Los corticoides de corta duración, o sea, la prednisona, eso, hay que suspenderlo 14 días antes. Los de larga acción, o sea, la triamcinolona, 28 días o más antes de aplicar ya sea la detección de IgE o los test cutáneos. Los antihistamínicos, 7 días antes. Y la que no requiere es la ciclosporina, y vamos a ver que hay otro medicamento que se llama Apoquel, que es lo más moderno que hay, que tampoco requiere suspensión. Pero la gran mayoría de los medicamentos necesita que yo no esté dándole nada al paciente durante un buen tiempo. Es más o menos lo mismo que cuando tenemos, no sé, pues se quiere hacer diagnóstico hasta de sarna, ¿cierto? Yo no debiera dar ninguna cosa ni aplicar nada
por lo menos una semana antes y después hacer el test cutáneo, porque si no puede que no salga nada y no ser verdadero. ¿Qué es lo que hacen, cierto? ¿De qué forma actúan? Inhiben, esta inmunoterapia inhibe, ¿cierto?, los linfocitos T, ¿ya? T eferente a nivel de TH1, TH2, TH17. Suprime la producción de anticuerpos del tipo IgE contra esos, ¿cierto?, alergenos específicos. Disminuye la actividad de estas células blancas frente a la respuesta inflamatoria, la respuesta antígeno-anticuerpo. Pero induce IgG del tipo 4, ¿cierto?, activa la migración a nivel de los tejidos de los linfocitos T helper. De esta forma mejora, ¿cierto? No es que no haya ninguna respuesta inmune, hay respuestas, pero la respuesta frente a estos alergenos es menor. Entonces, y a una respuesta inflamatoria inespecífica, la cascada de la inflamación inespecífica también disminuye. Así que es una opción, es la que mejor funciona, pero tampoco es al 100%. ¿Cómo se hace? Primero tengo que detectar los alergenos específicos, ¿ya? En base a eso se mandan a hacer las vacunas. Y el tratamiento se divide en dos etapas, una inducción y una fase de mantenimiento. En la fase de inducción se considera que debe ser gradual, porque tengo que ir acostumbrando al organismo al alergeno. Por eso que tiene que ser lenta. En general, 2 a 4 meses. O sea, lenta, ¿ya? Para esto le pongo inyecciones subcutáneas, ¿cierto? Parto con dosis baja, cosa que el animal se vaya acostumbrando, voy aumentando cada vez más la dosis, hasta llegar a decir, ¿cierto?, en este periodo, yo ya conseguí que el animal se adaptara, entre comillas, al alergeno y no tiene una mayor respuesta alérgica cada vez que yo lo inyecto. Una vez que yo conseguí esa etapa, viene la fase de mantenimiento. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué volumen inyectar? Ahí lo vamos a ver. No hay un volumen. Tienes que tú detectarlo. Tu paciente te va a decir, no, si esto es todo, es lindo en el papel. Hacerlo no es lindo. Y es fácil. La fase, también, ¿cuánto? Entre 2 y 4 meses, pucha, hay 2 meses de diferencia. ¿Cuándo tú decides, no, ya, vamos a pasar a la fase de mantenimiento? Tú lo tienes que detectar. Y el paciente te lo dice, pero para eso tiene que el dueño del animal decirte lo que está viendo, aparte de lo que tú ves. Bueno, la fase de mantenimiento también depende del paciente. ¿Por cuánto tiempo lo aplico? Depende del paciente, a lo mejor es todo el resto de la vida. ¿Ya? En este caso yo considero que ya, cuando yo le pongo, ¿cierto?, voy aumentando la cantidad de alergeno hasta que yo digo, ya, no tengo una respuesta inflamatoria. Voy a dejar esta como, voy a terminar la fase de inducción y voy a entrar a la fase de mantenimiento. Sigo dando esa dosis alta, pero en este caso cada 3 semanas. Cuando yo doy la fase de inducción, puede ser que sea 2 o 3 veces a la semana. Es totalmente variable, ¿ya? En la fase de mantenimiento yo distancio y lo normal es que sea cada 3 semanas. Subcutáneo de la misma forma y parto con la dosis, ¿cierto? Que yo dije hasta aquí tengo no tengo respuesta al alergeno, el animal, yo aumento la dosis y en el fondo el animal no tiene más respuesta alérgica. ¿Ya? Estoy listo, paso a la fase de mantenimiento. Bueno, el ajuste de dosis y la frecuencia la determina el paciente. ¿Ya? Así que hay que prueba y error, prueba y error. Si el prurito aumenta después que yo le pongo la vacuna, ¿cierto?, la inyección, si aumenta el prurito después, yo le puse el alergeno, le empezó a picar todo, quiere decir que yo le estoy poniendo más alergeno a lo que corresponde. Tengo que ponerle menos, ¿ya? Significa que tengo que disminuir la cantidad, la dosis. Y en general, estos animales son los que tienen mejor pronóstico, los que mejor responden a este tipo de tratamiento. ¿Qué pasa si es al revés? El prurito aumenta antes de la inyección. Yo le dije al dueño del animal, la vamos a poner una vez a la semana, el lunes. Y resulta que el jueves o viernes el animal empezó a picar todo. Y yo le puse la inyección el lunes. Ahí lo que tengo que hacer, ¿cierto? Si el prurito aumenta antes de que yo le ponga la inyección, tengo que ponerlo con mayor frecuencia. Entonces no tengo que esperar, no es cada una semana, sino que es cada 4 días, lo más probable en ese paciente. Por eso que aquí no hay nada escrito. Y por eso que estos tratamientos son tan difíciles de hacer y por eso que tienen tanto porcentaje de error, de que no funcionen.
La ventaja es que tiene muy pocos RAS, ¿cierto? El RAS más frecuente es que aumente el prurito, pero solo en la zona de inoculación, lo que no es tan complicado, porque yo le puedo poner una cremita, incluso un corticoide, ¿cierto? En la zona de inoculación, después que pinche, un poquito de cremita, generalmente no da mayor problema. Se presenta en el 20 al 30% de los pacientes, o sea, no deja de ser. Algunos pacientes incluso pueden presentar anafilaxia, o sea, incluso choque anafiláctico. Así que hay que estar preparado para lo que venga. Hay que tomar corticoide. Claro, porque puede ser que tú, no sé, por la vez anterior le pusiste, no sé, 0,5 ml, tú dijiste, ya, ahora como le tengo que poner mal, le voy a poner 0,7. Se te pasó la mano. ¿Ya? Entonces por eso que no es fácil, por eso que no es un tratamiento que uno lo haga al lote y que no tenga que estarle contando estos riesgos que existen al dueño del animal. Bueno, eso era en relación a la atopia, ¿cierto? A las dermatitis atópicas, que la mayoría de las veces cuando nosotros tenemos una alergia, decimos, esto es atopia, alergias frecuentes, ¿cierto? Nosotros le echamos la culpa a la atopia. Pero resulta que hay otras dermatitis que son alérgicas, pero que no son atopia. La gran diferencia es que no hay un factor hereditario, no hay un factor genético aquí involucrado. Por lo tanto, ni siquiera tengo el antecedente del pariente, del hermanito, que el otro hermanito tenía alergia, o que el papá, la mamá tenía alergia, entonces por eso que este también tiene. ¿Qué es lo que pasa con la atopia? Aquí no. ¿Ya? La hipersensibilidad es de tipo 3 o 4, a diferencia de la atopia, que es de tipo 1, o sea, el animal toma contacto con el alergeno e inmediatamente tiene la respuesta alérgica. Aquí se puede demorar algo. ¿Ya? Entonces es más difícil darse cuenta también, porque el animal puede estar en contacto con el alergeno muchas veces y no aparecer. Por ejemplo, yo como soy de fármaco, la alergia a la penicilina. La alergia a la penicilina, la gran mayoría de las veces, es una reacción de tipo 4. El animal recibe, las personas también, reciben penicilinas durante varias veces, a veces años, sin ningún problema, y de repente se manifestó la alergia y es para siempre. ¿Ya? Esa es este tipo de alergia. No es atopia, sino que es en este caso la penicilina la que está provocando, y una vez que se manifiesta es de ahí en adelante para siempre, nunca más lo puedo volver a usar. Bueno, los gringos le ponen atopic like dermatitis, ¿ya? Entonces es una dermatitis similar a la atopia, o sea, ni siquiera tiene un nombre propio, ni siquiera tiene nombre en la práctica, ¿ya? Hay atopia y no atópica. ¿Cuáles son las no atópicas más frecuentes de observar? La intolerancia alimentaria, las alergias alimentarias que le llamamos, ¿cierto? Pero también puede ser la medicamentosa, por ejemplo la penicilina, y a otras sustancias químicas. Lleno de sustancias químicas en el ambiente, ¿cierto? No solamente en lo que respiramos, sino que en las aguas, en todo. Entonces, de este tipo de alergia también podemos tener muchas. Y para descubrir a qué o a cuáles, porque no necesariamente es una, se pueden haber varios elementos involucrados, no es fácil. De todas estas, la más frecuente es la hipersensibilidad alimentaria. Entonces, es la que más se trata de controlar en el caso de los perros. ¿Qué alergenos produce la alergia alimentaria? Cualquier cosa, cualquier tipo de alimento, ¿ya? Porque inicialmente pensábamos que eran las proteínas, entonces por lo tanto eran las carnes. Entonces cambiamos la carne por otra y en teoría funcionaba, pero la mayoría de las veces no funcionaba. Y ahora se sabe que no tiene nada que ver, la carne es uno de los factores, pero todo, cualquier cosa puede ser estar involucrado, ¿cierto? Dentro de los alimentos, cualquiera de los alimentos que se usan más habitualmente en los perros pueden estar involucrados en estas hipersensibilidades alérgicas. De hecho, durante muchos años, ¿cierto?, se recomendó usar el cordero con arroz, porque como los perros no comían cordero, era más difícil que presentara, porque como es una hipersensibilidad tardía, se iba a demorar. El arroz también se suponía que no producía hipersensibilidad, pero resulta que a la larga la mayoría de esos animales es tardía, pero aparece. Igual empezaron a aparecer los alérgicos al cordero con arroz, que de hecho ya ni siquiera se recomienda el cordero con arroz, ahora usan, no sé, creo que pato con papa, una cosa así, el que está de última moda, ¿ya? Pero la cosa es que hay que ir cambiando. Puede ser pato con papas ahora, pero de aquí a 10 años más no va a servir de nuevo el pato con papas, ¿ya? Entonces hay que tener eso presente, que es una hipersensibilidad tardía, pero que en algún momento aparece, ¿ya? Claro. Al final no sé qué vamos a tener que hacer humano con no sé qué, chuchoca. Así que clínicamente, ¿qué es lo que vemos?
prurito. Como hay prurito, hay infecciones secundarias, ¿cierto? Contaminantes secundarios, hay eritema, hiperpigmentación, alopecia, puede haber otitis uniobilateral. O sea, la misma historia que vimos en la atopia, aquí, en la misma historia. No hay ninguna diferencia clínicamente mirándolo, no tengo idea. Aquí, ¿cuál es algo que nos puede dar indicios? Que estoy hablando de una hipersensibilidad alimentaria, que la mayoría de los pacientes además tienen algún tipo de problema digestivo. A diferencia de la atopia, en que solamente aparece el problema cutáneo. Aquí generalmente los animales tienen gases, vómitos, diarrea, ruidos intestinales aumentados, eructos. La gente generalmente se queja que son hediondos, que se tiran unos punes asquerosos, ¿ya? Unas flatulencias a cada rato, ¿ya? Eso uno puede sospechar, capaz que sea una hipersensibilidad alimentaria, ¿ya? Pero es como una sospecha nomás, ¿ya? No es tampoco algo así en el 100%. Falta sospechar. Aquí no tenemos nada que ver con los IgE. Por eso que las IgE es lo que se está usando actualmente para hacer diagnóstico. ¿Es atopia o no es atopia? Por lo menos tener alguna idea de lo que estamos hablando, que hasta hace poco ni siquiera teníamos ese dato, ¿ya? Y cuando es hipersensibilidad alimentaria, la única forma es dietas de exclusión. O sea, tenemos que quitarle lo que nosotros sospechamos de a uno, ¿ya? Le quito el pollo, no le doy más pollo, ¿cierto? Durante un periodo prolongado de por lo menos 8 a 10 semanas, ¿ya? No sirve menos que eso, y lo terrible es que si justo le achunté, ¿cierto? El animal nunca más presentó alergia, tengo que volver a darle, porque puede haber sido coincidencia. Y ahí sí que a la gente no le gusta nada. Claro, lo tengo sano por fin, y ahora lo voy a enfermar. Una ridiculez, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las veces, cuando uno llega a achuntarle, porque en el fondo es un achunte, aquí no hablamos de método científico, no estamos hablando de nada, estamos hablando de puro achunte, no tenemos idea si realmente funciona o no, porque la gente no quiere arriesgarse, ¿ya? De hecho, en estas dietas de exclusión, como el humano también tiene estos problemas, se han hecho estudios en que la fuente de proteína son insectos que pueden ser consumidos por personas, por animales, pero resulta que se ha visto que hay hipersensibilidad cruzada con los ácaros de la sarna, por ejemplo, con los ácaros del polvo. Entonces, al final, estas dietas con insectos también pueden dar alergia. ¿Y qué? ¿Es el ácaro del polvo? ¿Es la hipersensibilidad al ácaro del polvo? ¿O la hipersensibilidad al ácaro que le estoy dando para comer, no sé, un camarón, por decir algo, esas hormigas, esas cosas raras que comen de repente en algunos países? Entonces, tampoco ha resultado. También se ha visto, por ejemplo, que la mayoría de los animales también tienen resistencia cruzada, la carne de pollo con la carne de pescado. Entonces, un animal que tiene hipersensibilidad al pollo, lo más probable es que yo no saco nada con probar el pescado, porque va a salir alérgico al pescado también. Y no tengo certeza cuál es realmente el que me está dando problemas. Entonces, las dietas de exclusión, cuando funcionan, es casi, como les digo, achunte, casi milagro. Casi que una suerte tremenda. ¿Qué pasa si tenemos una crisis? Glucocorticoides. Pero aquí los glucocorticoides, la respuesta no es tan linda como en la atopia. Hay respuestas variables. O sea, ni siquiera tenemos siempre una respuesta tan casi mágica como se da en el caso de la atopia. ¿Y los ácidos grasos esenciales pueden ayudar? Sí. ¿Por qué? No tengo idea. Lo mismo que dijimos para la atopia. Entonces, tampoco es fácil el tratamiento. Bueno, el tratamiento de dietas de exclusión. Bueno, ¿y qué pasa con esos cuadros de hipersensibilidad que no tenemos idea? Lo único que tenemos es prurito, y ahí sí que no tenemos idea de qué se produce el prurito. Obviamente, si el animal le pica, se va a rascar, se va a generar infección secundaria. Entonces tenemos que tratarla. Tratamiento sintomático, por lo tanto, aquí sí que no es curativo. No tenemos idea por qué se produce. Y no estamos combatiendo la causa. Así que mientras dure el corticoide va a funcionar lindo. Después, ¿por qué se usa el glucocorticoide en estos cuadros en que yo lo único que tengo es prurito y no tengo idea por qué se produce? Ya descarté la atopia, ya descarté la dermatitis no atópica, no es ninguna de las dos. ¿Qué? Bueno, obviamente descarté sarna, pulgas, todo lo demás, ¿cierto? Pero todavía no tengo idea. Lo que se recomienda o lo que se usa es el glucocorticoide. ¿Por qué? Porque es bueno, bonito y barato. Eficaz, rápido, económico. Pero
tenemos todos los RAM de los corticoides, que lo que hemos dicho, ojalá lo usemos lo mínimo posible, en estos casos también, por mayor razón, si ni siquiera sé por qué le pica al animal. Entonces, es de elección cuando tenemos los cuadros agudos, porque su efecto es muy eficiente, muy rápido, pero tenemos que tratar de usarlo lo menos posible, igual que siempre, por la cantidad de efectos colaterales que tiene. Otros elementos, vamos a verlo, sirven para la atopia y sirven para estos cuadros de prurito inespecífico. ¿Ya? Y en el fondo todos son inmunosupresores. Disminuyen la respuesta antígeno-anticuerpo, que es lo que se está provocando tanto en el cuadro de atopia como en el del prurito la mayoría de las veces. Y aquí tenemos la ciclosporina. Inmunosupresor, nosotros ya tenemos el Ciclavans, que es la ciclosporina de uso veterinario, ya llegó el año pasado nomás. ¿Ya? Antes teníamos que usar la ciclosporina, de hecho, ni siquiera teníamos que usar la ciclosporina de humano, había que mandarla a hacer con receta magistral. ¿Ya? Pero ahora ya tenemos una que viene lista de uso veterinario, así que es más fácil dosificar el hecho de que sea de uso veterinario. Inmunosupresor, ¿cierto? Tiene efectos, además de disminuir la respuesta inmune, tiene efectos antiinflamatorios y antipruriginosos. Y se considera que este efecto es tan eficiente como el que tienen los glucocorticoides. ¿Cuál es el problema? Demora mínimo 10 días en empezar a hacer efecto. Entonces, si yo tengo a mi animal que está vuelto loco rascándose hoy día, no me da de lujo esperar 10 días. Entonces, no sirve para las crisis, sirve para los tratamientos de mantenimiento, pero es inmunosupresor igual. O sea, tampoco es gratis usar. Entonces, es una buena opción. Efectividad, como les digo, similar al glucocorticoide, pero con muchos menos efectos colaterales. Entonces, lo puedo usar en tratamientos más prolongados con más tranquilidad. RAM más frecuentes de la ciclosporina, diarrea y o vómitos, hiperplasia gingival, papilomatosis, porque es inmunosupresor, ¿cierto? Temblores musculares. O sea, nada tan terrible. Bueno, lo que hace efecto inmunosupresor, ¿cierto? Bloquea la transcripción genética a nivel de las citoquinas y de esta forma disminuye, ¿cierto?, la respuesta inmune. Demora mínimo 10 días, hay animales en los que demora 3 semanas en empezar a hacer efecto, por eso que nos sirve para la crisis. Sí la puedo usar, por ejemplo, junto con el glucocorticoide. El glucocorticoide yo normalmente lo suspendo, ¿cierto?, antes de las 3 semanas, entonces ya ha empezado a hacer efecto la ciclosporina. Es una opción, digamos, tiene esa opción de poder eliminar el glucocorticoide y que el animal no empiece a picarle todo al tiro. La principal desventaja es el costo. O sea, ya en este minuto no tenemos la desventaja de que más encima había que hacerlo con receta magistral, por lo tanto demoraba por lo menos 3 días en estar listo el medicamento. Pero sigue siendo caro, aunque tengamos el uso veterinario. Idealmente tiene que ser micronizada, ¿cierto? Y lo ideal es administrarla en ayuno a los pacientes. Una característica que tiene la ciclosporina es que si yo lo administro junto con el ketoconazol es el antimicótico, ¿cierto? Pero el ketoconazol, aparte de ser antimicótico, es un inhibidor enzimático. Entonces el ketoconazol yo no lo uso como antimicótico, sino como inhibidor enzimático. Entonces los dos juntos, ciclosporina y ketoconazol, y el ketoconazol va a hacer que se metabolice más lenta la ciclosporina. Y eso me permite dar la mitad de la dosis. La dosis normal son 5 miligramos por kilo día, puedo dar 2,5 miligramos kilo día con el mismo efecto terapéutico. Y eso significa menos costo. ¿Ya? Tengo que gastar en el ketoconazol, pero el que es realmente caro es la ciclosporina. Pero en ese caso el RAM del ketoconazol Está ahí. Tú no lo dejas de usar, tú lo usas a dosis terapéutica. Decíamos el ketoconazol, la mayor complicación es el perrito viejo, la hiperplasia prostática. Ahí no te puede dar luz. No es que se usa dosis baja el ketoconazol. El ketoconazol se usa la misma dosis antimicótica, la dosis mayor. Así que tienes que tenerlo presente. O sea, paciente que no puede usar ketoconazol, no existe la probabilidad, nada más. ¿Ya? Bueno, lo que les digo, también puede usarse en atopias, todos estos que estamos viendo. Ahora, la ciclosporina. El oclacitinib, que es el apoquiel, que es el que está de moda ahora, pero no existe en Chile.
Es del Zoetis, lo distribuye el Gabrica, el que trae los alimentos Hills, pero ellos tienen en Colombia, porque los alimentos Hills que nos llegan a nosotros vienen de Colombia, pero ellos no tienen ni siquiera intención de traerlo a corto plazo. Así que esto, si uno lo quiere comprar, hay que comprarlo a Colombia, que es lo más cerca que existe, digamos, de donde uno lo puede conseguir. Así que se puede conseguir, pero hay que tener la precaución de pedirlo con tiempo, porque hasta ahora, como les digo, es lo más moderno y funciona, pero yo no lo he usado nunca, así que no tengo idea. Pero los que lo conocen dicen que es mágico, ¿no? Ustedes se lo dan hoy día y hoy día empieza a hacer efecto. Hoy día el perro dejó de rascarse, pero ustedes suspenden y hoy día también empezó a rascarse el animal. Entonces no se puede acabar. Hay que pedirlo con harto tiempo de anticipación, cosa que no se les acabe. Bueno, está aprobado para los perros por la FDA, así que se considera bastante seguro y es lo más moderno, inhibe unos elementos que se llaman, unas enzimas, ¿cierto? Que se llaman Janus quinasas, que se abrevian HAC con K, ¿ya? En el caso de los perros tienen 4 tipos de HAC, 1, 2, 3 y TIK2. Para este problema del prurito, que es para lo que se usa, se recomienda fundamentalmente este medicamento, es la HAC1. Y lo que hace esta HAC1 es evitar que se libere la interleuquina 31, que se sabe que es una tremenda causante, ¿cierto?, de la transmisión del impulso de picazón, de prurito. Entonces, al inhibir la interleuquina 31 no se transmite el estímulo pruriginoso, el animal no le pica. ¿Ya? ¿Cierto? Participa en la generación neurogénica del prurito. Hay una transducción de la señal, ¿cierto? Y esta es la que transmite y esto es lo que se evita. Básicamente lo que inhibe es la interleuquina 31, pero no solamente esa, pero esa es la más relevante y es la razón fundamental porque el oglacitinib funciona tan eficientemente, pero cuando se suspende, también. Vuelve todo lo normal, la transmisión del estímulo eléctrico, ¿cierto? Al asta dorsal de la médula y todo normal, todo como siempre. Ahora, resultados alrededor del 67% de los pacientes, o sea, tampoco sirven todos. No resuelve la causa. Por eso me sirve cuando el prurito no tengo idea por qué se produce. ¿Ya? Y sirve también cuando tengo atopia, pero no resuelve la causa del problema. Por eso que se supone que a la gente le gusta mucho, pero son tratamientos prácticamente para siempre. El animal tiene que estarlo tomando todos los días, siempre. Tiene menos efectos colaterales, ¿cierto?, que los glucocorticoides, también tiene menos efectos colaterales que las ciclosporinas, pero la gran ventaja es que empieza a funcionar inmediatamente, ¿ya? Incluso, lo que les decía, no interfiere con las pruebas alérgicas, o sea, si yo quiero hacer un test cutáneo, le puedo estar dando esto al paciente y voy a tener la respuesta cutánea sin problema, ¿ya? La intradermoreacción va a dar respuesta igual y el animal no le va a picar, es súper bueno. Pero como les digo, no lo tenemos nosotros aquí, hay que conseguirse. Problema, el prurito empieza casi instantáneamente cuando ustedes dejaran de administrar. Bueno, los alergenos, ¿cierto? Ya dijimos, la barrera cutánea está dañada, así que penetran rápidamente y viene la respuesta inflamatoria. En este caso, los alergenos, ¿cierto? Llegan, atraviesan la piel y son captados por unas células captadoras de antígeno, así se llaman, CPA, células captadoras de antígeno. Y estas células captadoras de antígeno los detectan y estimulan la producción de los linfocitos y estos son los que provocan la liberación de la interleuquina 31, que es la que controla este medicamento. Lo que hace el apoquiel, ¿cierto?, es fijarse a nivel de los receptores neuronales, que son los que van a transmitir lo que les decía, este estímulo de prurito terrible, y como está inhibida la enzima, no se produce, ¿cierto?, la estimulación de los receptores neuronales, no se transmite el estímulo pruriginoso y el animal mágicamente le dejó de picar. RAM principalmente observado trastornos gastrointestinales y no olvidarse que igual es inmunosupresor. Por lo tanto me puede aparecer cuadros de tiña, ¿cierto?, cosas de ese tipo, que son en general leves pero que están ahí. Así que igual exige un buen diagnóstico, porque produce inmunosupresión en el paciente. Entonces, por mucho que la gente lo ame, es un amor que puede tener sus consecuencias. Bueno, ¿qué pasa? También,
le hice todos los test cutáneos, le hice la detección de G, no me salió ninguna cosa. No tengo alergeno específico, no puedo hacer vacuna. Existe una inmunoterapia